Me llamo Elisa, tengo 53 años y les voy a contar la historia más desgarradora de mi vida. Una historia de traición, de sacrificio y de una justicia inesperada que me dejó sin palabras. Porque sinceramente, si hace 10 años me hubieran dicho que mi propia hija me dejaría ahogarme en mi casa inundada, mientras un chico que había recogido por lástima vendría a salvarme en jet privado, les hubiera reído en la cara. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Y créanme, este giro dramático les hará reconsiderar todo lo que creen saber sobre la familia, el dinero y el verdadero sentido del agradecimiento. Todo comenzó hace 15 años, en mi pequeña casa de la periferia de la Ciudad de México, en Iztapalapa. Era madre soltera. Mi hija Matilde tenía 16 años y trabajaba como auxiliar de enfermería en el Hospital General de la zona. Los fines de mes eran ajustados, pero salíamos adelante. Incluso había logrado ahorrar un poco en mi cuenta de ahorros en Bancomer, unos cuantos miles de pesos para emergencias, ya saben. Siempre usaba ropa clara, blusas blancas o beige para el trabajo, porque daba una impresión de limpieza y dulzura a los pacientes. Mi vida era simple, predecible, sin grandes lujos, pero llena de amor por mi hija. Una noche de noviembre, regresando del trabajo completamente agotada después de un turno de 12 horas, encontré a un adolescente acurrucado en el vestíbulo de mi edificio. Se llamaba Yael, tenía 15 años y temblaba de frío en su sudadera rota. Me explicó tartamudeando que había escapado de una casa hogar del DIF después de meses de maltrato. Sus ojos color miel estaban llenos de ese miedo animal que yo reconocía demasiado bien, habiendo crecido en un pasado complicado similar. Mi propio padre me había abandonado cuando tenía su edad, así que no lo pensé dos veces. Lo subí a mi departamento, le preparé un chocolate caliente y unas tortas, y le dije que podía dormir en el sofá de la sala. Se suponía que sería por una noche. Duró 3 años. Matilde, mi hija, no estaba nada contenta. Me dijo textualmente, cruzando los brazos en su pijama rosa: «Mamá, ¿en serio? ¿Ya no tenemos suficiente dinero para las dos y tú traes a un extraño a la casa? Estás completamente loca». Pero sinceramente, no podía dejarlo en la calle. Le expliqué a Matilde que era temporal, el tiempo para encontrar una solución con los servicios sociales. Pero las semanas se convirtieron en meses, y Yael se volvió como un hijo para mí. Lo inscribí en la secundaria del barrio. Lo llevé al médico para tratar sus infecciones crónicas. Le compré ropa de segunda mano en los bazares de Iztapalapa. Con mi salario de auxiliar de enfermería, que rondaban los 35,000 pesos netos al mes, más las becas y el poco apoyo que recibía en ese tiempo. Cada peso contaba. Tuve que recortar mis propios gastos, dejar mis raras salidas al cine, ahorrar en la comida. Pero ya él se transformó ante mis ojos. Este chico roto se convirtió en un estudiante brillante, siempre el primero de su clase, apasionado por las matemáticas y la informática. Me llamaba tía Elisa con un cariño que me derretía cada vez. Matilde, en cambio, se volvía cada vez más distante, más amargada. Me reprochaba dedicar demasiado tiempo a Yael, gastar demasiado dinero en él. «Prefieres a este chico que a tu propia hija», me soltaba regularmente. Intentaba explicarle que no, que la amaba igual que antes, pero veía bien la envidia que la carcomía. Era una crisis familiar que se instalaba, lenta pero segura, y yo estaba demasiado ciega por mi voluntad de salvar a Yael para ver el abismo que se abría entre mi hija y yo. El momento decisivo, el que cambió todo, sucedió cuando Yael cumplió 18 años. Obtuvo su bachillerato con mención honorífica y fue aceptado en el Instituto Politécnico Nacional, IPN, gracias a una beca completa para jóvenes de escasos recursos. Dios mío, estaba tan orgullosa. El día de su partida a la Ciudad de México, a vivir cerca del campus, le di los 60,000 pesos que había ahorrado en mi cuenta de Bancomer, todos mis ahorros, para que pudiera instalarse correctamente. «Tía Elisa, te voy a pagar todo esto algún día, te lo prometo», me dijo llorando. Lo abracé y le respondí que el dinero no tenía importancia, que su éxito
ya era mi mejor recompensa. Matilde presenció la escena desde el marco de su habitación, la cara cerrada, los ojos llenos de reproches silenciosos. Tenía 21 años en ese entonces. Había abandonado sus estudios después del bachillerato para trabajar como vendedora en un Liverpool del centro. Seguía viviendo conmigo, no pagaba renta y gastaba todo su sueldo en ropa y salidas. Pero me veía como una madre indigna que había elegido a un extraño antes que a su propia sangre. Durante los 5 años siguientes, Yael y yo mantuvimos contacto regular. Me llamaba cada semana para saber de mí. Me visitaba en vacaciones con pequeños regalos, libros o chocolates. Trabajaba día y noche en sus proyectos de inteligencia artificial. Me contaba sus avances con una pasión desbordante que yo entendía a medias, sinceramente. Matilde, ella, era cada vez más ausente. Llegaba a altas horas, evitaba las comidas familiares, apenas me hablaba. Y luego llegó el drama, el que provocaría el giro más brutal de mi vida. Fue en junio de 2023. Las inundaciones que arrasaron la Ciudad de México. ¿Se acuerdan? Las lluvias torrenciales saturaron el drenaje y los ríos subterráneos, e Iztapalapa fue particularmente afectado. Mi casa estaba en una zona de riesgo. Pero nunca imaginé que el agua subiría tan rápido, tan alto. Una mañana desperté con 20 centímetros de agua en mi recámara. El agua helada subía, se filtraba por todos lados, destruía todo a su paso. Entré en pánico. Intenté salvar mis cosas, pero en una hora el agua ya me llegaba a la rodilla. Llamé de inmediato a Matilde. Seguía viviendo conmigo en ese entonces, pero se había ido a pasar el fin de semana con su novio en Coyoacán, una zona no afectada por las inundaciones. Matilde, mi amor, la casa se está inundando. ¿Puedes venir a ayudarme, por favor? No puedo manejar todo sola. Lloraba por teléfono, el agua seguía subiendo, veía mis muebles flotar, mis fotos familiares destruidas. Su respuesta me heló la sangre más que el agua misma. Mamá, no puedo ir ahora. Tenemos planes con los amigos de Julio. Además, ¿por qué no llamas a tu querido Yael? Seguro que él sí viene a salvarte, ¿no? Después de todo, fue por él por quien sacrificaste todo. Y colgó. Chicos, quedé paralizada. Mi propia hija acababa de abandonarme en el momento que más la necesitaba. El agua seguía subiendo. Estaba atrapada en la planta alta con mis 2 gatos aterrados. Miraba por la ventana a los bomberos desbordados, intentando rescatar a los vecinos. Llamé a las emergencias, pero me dijeron que tendría que esperar varias horas. Tenían cientos de personas que evacuar. Sentí que el pánico me invadía completamente. Esa sensación de absoluta soledad, de haberlo perdido todo en unas horas. Por reflejo, le envié un mensaje a Yael. Mi pequeño, no quería molestarte, pero la casa está inundada. No sé qué hacer. Esperaba un mensaje de apoyo, quizás un consejo práctico. Lo que pasó después fue como un cuento de hadas moderno, sinceramente. 2 horas después, escuché un ruido de motor ensordecedor sobre la casa. Un helicóptero. Gente, un helicóptero privado dando vueltas sobre mi casa inundada. Los vecinos asomaban por las ventanas. Los bomberos miraban hacia arriba, boquiabiertos. El helicóptero se estabilizó y vi bajar una escalera hasta mi ventana. Y ahí, en el marco, apareció el rostro de Yael, transformado por 6 años de éxito, pero con esa sonrisa suave que conocía tan bien. Tía Elisa, te vamos a sacar de ahí. Agárrate bien. Me ayudó a subir al helicóptero con mis gatos en sus transportadoras. Adentro, un interior de lujo increíble, todo en cuero beige y madera fina. Yael me envolvió en una cobija polar. Me dio un té caliente. Yael, ¿pero qué está pasando? ¿De dónde sacaste este helicóptero? No entendía nada, estaba en estado de shock. Me sonrió con un orgullo teñido de emoción. Tía, estos últimos 6 años, monté una startup de inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad. El año pasado nos compró una empresa estadounidense por $250 millones. Mi parte fueron 90 millones. Quería decírtelo desde hace meses. Pero primero quería estabilizar mi situación, invertir inteligentemente. Quería que estuvieras orgullosa, pero sobre todo, quería poder devolverte todo lo que hiciste por mí. Si esta historia ya les llega, suscríbanse y activen la campanita.
porque las próximas podrían cambiar su relación con el dinero y con lo que realmente importa en la vida. El helicóptero nos llevó directamente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí nos esperaba un jet privado. Un jet privado de verdad, de esos que se ven en las películas. Yael me acomodó en un asiento de cuero color crema, y mientras despegábamos hacia su residencia en Querétaro, me explicó toda su trayectoria, cómo había trabajado como loco en el Poli, cómo había montado su empresa con 2 socios, cómo desarrollaron un algoritmo revolucionario de detección de ciberataques, cómo había invertido parte de su fortuna en acciones, en fondos indexados diversificados, cómo había abierto una cuenta para optimizar sus impuestos. Tía, todo lo que aprendí sobre resiliencia, trabajo y generosidad, fue gracias a ti. Me salvaste la vida cuando tenía 15 años. Me diste tus últimos pesos para que pudiera salir adelante. Fue tu sacrificio lo que hizo todo esto posible. Ahora me toca a mí cuidar de ti. Me derrumbé en llanto. Lágrimas de alivio, de orgullo, de gratitud, pero también de tristeza al pensar en Matilde, mi hija, a quien había llevado en mi vientre y criado durante 26 años, me había abandonado en la peor crisis de mi vida. Mientras que este chico que acogí por simple humanidad vino por mí en jet privado. Yael me instaló en su increíble propiedad en Querétaro, una casa moderna con vista a los viñedos, valuada en varios millones de pesos. Insistió en que me quedara el tiempo necesario para recuperarme y que repararan mi casa. Y además, tía, francamente, no vas a regresar a vivir a Iztapalapa en esa casita vieja. Ya contacté a un agente inmobiliario. Vamos a encontrar un departamento nuevo y seguro para ti en la Ciudad de México, en la Condesa o la Roma, cerca de todo. Yo me encargo. Esa misma noche, Matilde por fin me llamó. Había visto las imágenes del helicóptero en las redes sociales. Los vecinos grabaron la escena y se hizo viral en Twitter y TikTok. Mamá, ¿qué onda con este desmadre? ¿Yael se volvió millonario y te rescató en helicóptero? ¿Por qué no me dijiste nada? Su voz era una mezcla de reproche e incredulidad. Le respondí con calma, con una firmeza nueva que no me conocía. Matilde, te llamé llorando, suplicándote que vinieras a ayudarme. Me dijiste que me arreglara sola, y me colgaste. Yael, él, fletó un helicóptero y vino por mí en persona. ¿Eso no te dice algo sobre la diferencia entre la familia de sangre y la familia del corazón? Silencio pesado al teléfono. Luego soltó, con esa voz quejumbrosa que detestaba. Pero mamá, no entiendes, yo estaba súper ocupada, tenía mis cosas. Y además, tú a mí nunca me diste nada. Todos tus ahorros se los diste a Yael. Y ahí fue el clic. El verdadero momento decisivo, cuando entendí la verdad oculta que me negaba a admitir desde hacía años. Matilde siempre había sido egoísta, malcriada, incapaz de ver más allá de sus propias necesidades. La había criado sola, le había dado todo, pero también la había sobreprotegido, justificado demasiado. Nunca la había hecho responsable financieramente, nunca la obligué a contribuir con la renta o los gastos. Resultado, a los 26 años no tenía madurez, ni agradecimiento, ni sentido de las prioridades. Matilde, te voy a decir algo y me vas a escuchar bien. El dinero que le di a Yael fue una inversión en el futuro de un chico que no tenía nada, que trabajaba como bestia, que me respetaba y me mostraba su gratitud cada día. Tú vivías en mi casa gratis, gastabas tu sueldo en tonterías y me tratabas como a tu empleada. La verdadera riqueza, hija mía, no está en los billetes. Está en los valores que transmitimos y recibimos. Y al parecer, yo fallé en transmitírtelos a ti. Estalló por teléfono, me insultó, dijo que era una mala madre, que la había traicionado, que merecía estar sola. Luego añadió la frase que selló todo. Además, ahora que Yael es rico, seguro te vas a aprovechar de su lana, ¿eh? ¿Ese ha sido tu plan desde el principio? Y colgó. No lloré, solo estaba cansada. Cansada de siempre excusar, perdonar, cargar con todo. Así que esa noche tomé una decisión irreversible. Le dije a Yael que no quería depender de su generosidad, que quería reconstruir mi vida por mí misma, con mi propio dinero, mi propio trabajo.
Me miró con esa ternura infinita y me respondió: «Tía, respeto eso, pero déjame ayudarte a empezar bien». Durante las semanas siguientes, mientras mi casa de Iztapalapa estaba en reparaciones, Yael me dio lo que ahora llamo mi educación financiera acelerada. Pasábamos las noches en su estudio con vista a los viñedos, y me detallaba todas las estrategias que habían transformado su vida. «Tía, la primera lección es esta. El dinero no es sucio, ni es algo de lo que avergonzarse. Es una herramienta para la libertad. Tú has pasado tu vida dando, ayudando, sacrificándote, y nunca te ocupaste de tu propia seguridad financiera. Es noble, pero también peligroso. Mira dónde terminaste: una casa inundada, ahorros en cero, una hija desagradecida y un futuro incierto a los 53 años. Tenía razón, francamente. Siempre había considerado el dinero como algo secundario, casi vulgar. Vivía al día con mi sueldo de auxiliar. Ahorraba unos pesos cuando podía en mi cuenta, pero nunca había pensado en invertir, en hacer crecer mis ahorros, en preparar mi retiro. Era como si estuviera programada para sobrevivir, no para prosperar. Yael me explicó su propio camino financiero. Cuando tuve mis primeros ingresos como becario a los 20 años, ganaba como 10,000 pesos al mes. La mayoría de los estudiantes se los gastaban todo en salidas y ropa. Yo me puse una regla, la del 50-30-20. 50% para necesidades: renta, comida, transporte. 30% para gustos, salidas, restaurantes, regalos. Y 20% obligatorio para ahorro e inversión. Aunque fueran 2,000 pesos al mes, los apartaba. On me mostró sus estados de cuenta de esa época en su computadora. Mira, tía, en 3 años de carrera había acumulado como 150,000 pesos. Abrí una cuenta en GBM Home Broker, 0 comisiones, y empecé a invertir en un ETF mundial, un fondo que replica las empresas más grandes del mundo. Cada mes metía 1,500 pesos automáticamente, ganara o perdiera a corto plazo. Seguía. Me explicó el concepto del interés compuesto, esa magia matemática que no conocía. Si inviertes 2,000 pesos al mes durante 30 años con un rendimiento promedio del 7% anual, que es lo histórico en bolsa, terminas con como 2,5 millones de pesos. No son tus 2,000 pesos mensuales los que te hacen rico. Es el tiempo y la constancia. El secreto de la gente con dinero, tía, no es que ganen fortunas, es que dejan que su dinero trabaje para ellos durante décadas. Formd peso peso. Tenía 53 años y era la primera vez que alguien me explicaba esto tan claro. Siempre pensé que la bolsa era para ricos, para los que tenían cientos de miles para invertir, que era riesgoso y complicado. Yael me mostró cómo abrir una cuenta de inversión en GBM en 20 minutos, cómo programar transferencias automáticas de 1,000 pesos al mes a un ETF diversificado, cómo seguir mis inversiones con una app para tener control de mis finanzas. Y luego, ya, está el otro lado, los gastos. Puedes ganar millones, pero si gastas más de lo que ganas, siempre serás pobre. Mira a Matilde. Gana bien el Liverpool, pero no tiene ni un peso ahorrado a los 26 años, porque se gasta todo en salidas, ropa de marca, restaurantes. Vive una vida doble. Aparenta un nivel que no puede pagar en Instagram para impresionar a sus amigos, pero detrás no tiene ni para los cigarros. El día que pierda su trabajo o tenga una emergencia, está perdida. Era tan cierto que dolía. Mi hija vivía en la ilusión, en el presente, sin visión a largo plazo. Y yo, por mi negligencia financiera e incapacidad para enseñarle el valor del dinero, había ayudado a crear ese monstruo de irresponsabilidad. Yael también me habló de su herencia prohibida, una expresión que usaba para describir el peso del pasado. Tía, ¿sabes qué entendí yendo a terapia durante la carrera? Que cargaba la herencia de la pobreza, el abandono, la violencia. Era como una mochila invisible que me decía que no merecía el éxito, que iba a fracasar como mis padres biológicos. Tuve que desarmar todo eso, aceptar que mi pasado complicado no era mi destino, que podía escribir una nueva historia. Eso me llegó muy hondo, porque me vi reflejada en sus palabras.
Yo también había crecido con esa creencia limitante de que el dinero no era para mí, que estaba condenada a matarme trabajando por migajas toda la vida, que era mi destino de clase trabajadora. Hablando con Yael, me di cuenta de que eran mentiras que me repetía desde hace 50 años. El cambio abrupto en mi vida llegó 3 meses después de las inundaciones. Mi casa de Iztapalapa estaba totalmente renovada gracias al seguro y a un préstamo de Yael, que insistí en pagar poco a poco. Pero ya no quería regresar. Demasiados recuerdos dolorosos, demasiado rencor ligado a Matilde, demasiada de esa vida limitada que quería dejar atrás. Así que tomé una decisión que nunca habría imaginado antes. Vendí la casa, que ahora valía como 3 millones de pesos después de las reparaciones, y usé ese dinero para comprar un pequeño departamento de 2 recámaras en la colonia Condesa, por unos 2,5 millones. Con el medio millón restante, seguí los consejos de Yael. Puse 100,000 en una cuenta de ahorro para emergencias. Abrí una cuenta de inversión con 200,000 pesos en una mezcla de ETF mundial y uno de México. Y guardé 200,000 en una cuenta que daba algo de rendimiento para proyectos a mediano plazo. Por primera vez en mi vida tenía un patrimonio, una estrategia, una visión. También tomé otra decisión irreversible: cambiar de trabajo. A los 53 años dejé mi puesto de auxiliar de enfermería, con todo el respeto que tengo por ese trabajo esencial, pero agotador, y me capacité durante 6 meses como cuidadora de adultos mayores de manera independiente. Eso me permitía elegir mis horarios, ganar un poco más, unos 40,000 pesos netos al mes si me organizaba bien, y sobre todo cuidar mi espalda y mi salud, que empezaban a resentirse después de 25 años de turnos noche y cargar pacientes. Yael me regaló un curso en línea de finanzas personales, algo muy completo en una plataforma llamada Udemy, con módulos sobre presupuesto, inversión, psicología del dinero. Lo devoré como si tuviera sed. Leí Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, el hombre más rico de Babilonia. Todos esos clásicos te debí haber leído 20 años antes. Y francamente, cada página me daba la impresión de despertar de un largo sueño financiero. Mientras tanto, Matilde seguía en su caída, aunque no se daba cuenta. Perdió su trabajo en Liverpool por llegar tarde seguido. Se mudó con su novio Julio, quien la mantenía. Y sus pleitos eran legendarios, según lo que escuchaba por conocidos. Me mandaba mensajes de vez en cuando, siempre para quejarse, nunca para saber realmente de mí. Y nunca, jamás, se disculpó por haberme abandonado el día de las inundaciones. Pasaron 2 años, 2 años de reconstrucción, aprendizaje, crecimiento. Mi pequeño patrimonio crecía lentamente. Mis ETF habían subido como un 15%, a pesar de las turbulencias del mercado. Mi actividad como cuidadora iba bien con una clientela fija de adultos mayores a quienes quería mucho. Ahora usaba ropa clara y elegante, blusas color crema y pantalones beige bien cortados que me daban confianza. Incluso empecé a viajar un poco, fines de semana a Querétaro con Yael, un viaje a Guadalajara. Mi vida había dado un giro hacia una ascensión tranquila, pero real. Y luego, una noche de diciembre de 2025, recibí una llamada de Matilde. Su voz era diferente, quebrada, humilde por primera vez en años. «Mamá, ¿puedo ir a verte, por favor? Necesito hablar contigo». Acepté, a pesar del nudo en el estómago, a pesar de todas las heridas sin cicatrizar. Llegó a mi casa al día siguiente, a mi bonito departamento en la Condesa que veía por primera vez. Miró a su alrededor con ojos como platos, el piso de duela clara, muebles modernos y luminosos, las plantas que me encantaba cuidar, la vista al parque desde mi ventana. «Mamá, está precioso aquí. De verdad lograste salir adelante». Había un dejo de amargura en su voz, pero también algo que nunca había escuchado: respeto. Nos sentamos en mi sofá gris perla y empezó a hablar. Julio la había dejado, ya no tenía dónde vivir, había acumulado deudas en sus tarjetas de crédito para mantener su nivel de vida, como 200,000 pesos que ya no podía pagar.
Estaba en sobregiro permanente en Banamex, recibía cartas de cobro, dormía en casa de amigas esperando una solución. Mamá, sé que fui horrible contigo. Sé que te abandoné cuando me necesitabas, pero ya no puede más. No te pido que me des dinero, solo que me ayudes a entender cómo le hiciste para salir adelante, porque, francamente, yo me estoy hundiendo. Vi en sus ojos ese mismo miedo animal que había visto en Yael 15 años antes. El punto de quiebre es en el que tocas fondo y debes elegir entre hundirte o salir a flote. Pude ser dura, soltarle todas las verdades que merecía escuchar, pero elegí otro camino, el de la educación, no el del castigo. Matilde, te voy a ayudar, pero no como crees. No voy a darte 200,000 pesos para pagar tus deudas, porque en 6 meses estarás igual. Te voy a enseñar a manejar tu dinero, a reconstruir tus finanzas desde cero, pero tendrás que estar lista para hacer sacrificios, para cambiar tus hábitos radicalmente. ¿Estás lista para eso? Asintió llorando, y durante los 3 meses siguientes nos vimos cada semana. Le transmití todo lo que ya él me había enseñado, adaptado a su situación. Empezamos por hacer un balance completo de sus finanzas con una app que sincroniza las cuentas y da una visión clara de ingresos y gastos. Resultado: Matilde ganaba como 28,000 pesos al mes en su nuevo trabajo de cajera en un Soriana, pero gastaba como 35,000. Claro que estaba en sobregiro. Establecimos un presupuesto estricto con el método 50-30-20. 14,000 pesos para la renta de un cuarto en una casa compartida que encontré para ella en la periferia. 4,000 para comida cocinando en casa y dejando los Uber Eats diarios. 3,000 para transporte y servicios. Eso eran 21,000. Quedaban 7,000. Pusimos 4,000 para pagar sus deudas con un plan a 4 años. 2,000 para sus salidas muy reducidas y 1,000 obligatorio para ahorro en una cuenta de débito automático. Pero mamá, 1,000 pesos al mes no sirven para nada, exclamó. Le mostré los cálculos que ya él me había hecho. Mi amor, en 5 años, con solo 1,000 pesos al mes, tendrás 60,000 pesos ahorrados. Son 60,000 pesos de seguridad que no tienes hoy. Y cuando pagues tus deudas en 4 años, podrás aumentar a 5,000 pesos al mes. Y ahí la magia del interés compuesto empezará a funcionar. También le hice leer los libros que me transformaron. La inscribí en grupos de Facebook de finanzas personales, donde jóvenes compartían sus estrategias. Le mostré cómo usar apps para traquear sus gastos en tiempo real. Pero sobre todo, le hablé de mentalidad. Matilde, ¿sabes cuál es la diferencia entre Yael y tú? No es la inteligencia, ni la suerte, ni los antecedentes. Es la capacidad de posponer la gratificación, de sacrificar el placer inmediato por un objetivo a largo plazo. Yael pasó sus años de carrera estudiando mientras sus amigos salían de fiesta. Invirtió sus primeros pesos en lugar de gastarlos. Soportó años de lucha para construir su empresa. Tú siempre has querido todo, ya, sin esfuerzo, sin paciencia. Resultado: a los 28 años, empiezas de cero, mientras él es millonario. Fue duro escucharlo, pero era la verdad que necesitaba entender. Y poco a poco vi un cambio en ella. Seguía su presupuesto al pie de la letra, cocinaba, encontraba pasatiempos gratuitos como caminar en el parque o ver películas en casa de amigos. Estaba orgullosa de mostrarme su cuenta de ahorros con 6,000 pesos después de 6 meses. Luego, 12,000 después de un año. Mamá, mira, nunca he tenido tanto dinero ahorrado en mi vida. Era conmovedor y triste a la vez, pero era un comienzo. Un día me preguntó tímidamente: ¿crees que Yael aceptaría verme? Quisiera disculparme por todas las cosas feas que dije de él. Llamé a Yael y aceptó sin dudar. Nos reunimos los tres en un restaurante nice por el centro histórico. Matilde se echó a llorar al ver a Yael. Lo siento muchísimo. Fui envidiosa, egoísta, mala.
Te merecías todo el amor y apoyo que mamá te dio, y yo lo arruiné todo por mi ingratitud. Yael la abrazó con una generosidad que me conmovió hasta las lágrimas. Matilde, todos tenemos nuestros demonios y nuestros momentos de debilidad. Lo importante es lo que hacemos después. Estás reconstruyendo tu vida, y eso requiere un valor enorme. Estoy orgulloso de ti. Esta revelación final, este momento de reconciliación, fue mi verdadera victoria silenciosa. No el dinero, no el departamento, no el patrimonio que crecía. Fue haberle transmitido a mi hija las herramientas para ser autónoma, responsable, financieramente libre. Fue haber entendido que la justicia inesperada de la vida no siempre es espectacular ni instantánea, pero siempre termina por llegar. Hoy, 3 años después de las inundaciones, mi vida es irreconocible. Mi patrimonio es de como 7 millones de pesos entre mi departamento, mis inversiones y mis ahorros. Trabajo medio tiempo como cuidadora, lo que me deja tiempo para disfrutar de mis nietos. Sí, porque Matilde conoció a un hombre bueno, un profesor de matemáticas que comparte su nueva visión de la vida, y tuvieron un niño adorable el año pasado. Matilde terminó de pagar sus deudas hace 6 meses. Ahora tiene como 160,000 pesos ahorrados. Abrió una cuenta de inversión con 10,000 pesos que alimenta con 2,000 cada mes. Y está tomando cursos en línea para ser administradora de nóminas. Un trabajo mejor pagado y con sentido para ella. Me llama cada semana para contarme sus progresos, pedirme consejos, agradecerme. Nuestra relación se transformó. Ella por fin se volvió adulta. Yael sigue prosperando. Reinvirtió parte de su fortuna en startups prometedoras. Creó una fundación para ayudar a jóvenes de escasos recursos a acceder a la educación superior. Y me visita seguido con su pareja, una investigadora en biología tan brillante como él. Sigue llamándome tía Elisa y francamente me llena el corazón cada vez. Así que aquí termino esta historia con una pregunta para ustedes. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a tomar el control de tus finanzas? ¿Cuándo vas a dejar de creer que el dinero es sucio, complicado, que no es para ti? ¿Cuándo vas a entender que cada peso ahorrado hoy son 10 pesos de libertad en 10 años? Miren, el verdadero giro en mi vida no fue el jet privado ni el departamento en la Condesa. Fue cuando entendí que tenía el poder de cambiar mi destino financiero, incluso a los 53 años, incluso después de décadas de lucha, incluso sin conocimientos previos. Si yo pude, tú también puedes. Solo hay que empezar, hoy, ahora, con lo que tengas. Abre una cuenta en GBM Home Broker o en otra casa de bolsa, sin comisiones. Programa una transferencia automática de 1,000 o 2,000 pesos al mes a un ETF mundial. Descarga una app para seguir tus gastos. Lee un libro de finanzas personales. Solo un pequeño paso, luego otro, luego otro. Y en 5, 10, 15 años mirarás atrás y te preguntarás por qué esperaste tanto. Porque la justicia, la verdadera, la que cuenta, no es la que cae del cielo. Es la que construimos, peso por peso, decisión por decisión, sacrificio por sacrificio. Es la justicia inesperada que surge cuando dejamos de esperar que otros nos salven y tomamos nuestra vida en nuestras propias manos. Así que adelante, escribe tu historia, cambia tu relación con el dinero, rompe el ciclo de la precariedad, construye tu victoria silenciosa. Y en unos años, quizá tú también le contarás tu increíble giro a alguien que lo necesite. Si este relato les llegó, si sienten que es el punto de quiebre que necesitaban para actuar, suscríbanse ahora y activen esa campanita, porque cada semana comparto historias como esta que transforman vidas. Ánimo, nos vemos pronto, y no olviden, su pasado complicado no es su prisión, es su trampolín.